Bien, buenos días a todos. En el desarrollo de la reunión del Consejo de Ministros del día de hoy, presidida por el licenciado Raúl Sendic, estuvo analizándose una serie de hechos que tomaron notoriedad pública en estos últimos días y sobre los cuales el ministro del Interior ha convocado una conferencia de prensa esta tarde a las 18 horas. Yo he quedado encargado de transmitir a ustedes que el Consejo de Ministros en pleno expresó su respaldo, su apoyo a lo actuado por parte del Ministerio del Interior después de haber recibido un pormenorizado análisis por parte de él de los distintos hechos y acontecimientos. El ministro del Interior seguramente va a abundar en esos detalles en esa conferencia de prensa que recién les anunciaba. En segundo lugar, el subsecretario en ejercicio del Ministerio de Economía también se refirió a algunos decretos que va a comentar él. Bueno, muy buenos días a todos. Queríamos compartir con ustedes la información respecto de 3 decretos que se han promulgado en estos días, o algunos de ellos los hemos firmado en el día de hoy, y que permite ir avanzando en transformaciones que entendemos bien importantes para el país. En primer lugar, comentar, y aprovecho la oportunidad de estando aquí con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, hemos promulgado un decreto que entendemos es absolutamente necesario y va en la línea correcta para poder avanzar en un plan infraestructural que el Uruguay se ha marcado para estos próximos años muy ambicioso. El señor Presidente de la República anunció junto a todo su Consejo de Ministros un plan de infraestructuras públicas de más de 12.000 millones de dólares para este periodo de gobierno, siendo en monto el más importante en décadas. En esa línea, una parte importante de ese desafío infraestructural será cometido mediante mecanismos de financiamiento y participación público-privado. Luego de las experiencias que hasta el momento se había tenido en esta materia, por ejemplo, a través de 2 experiencias, como es el Centro de Rehabilitación de Punta Rieles y la puesta a punto de las rutas 21 y 24, hemos sacado algunas conclusiones, hemos tenido las primeras experiencias y entendimos necesario modificar el decreto reglamentario del mecanismo de participación público-privado. En esa línea hemos trabajado mucho en el Consejo de Ministros, fundamentalmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los efectos de cambiar la reglamentación para que esta propicie un mecanismo más ágil en todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis de los proyectos, estructuración de los proyectos, estudio de las propuestas presentadas y finalmente la adjudicación. Entendemos que las primeras experiencias fueron exitosas para haber sido las primeras. Estos son procesos que en lo general se extienden en el tiempo en cualquier país que se comienzan a implementar este tipo de mecanismos, pero entendemos que para los desafíos que tiene el Uruguay por delante era necesario, con las experiencias adquiridas, tomar la decisión de sacar un nuevo decreto reglamentario que agilizara todo el proceso. Por eso es que este decreto, que ya está colgado de la página web de Presidencia de la República, permitirá que los procesos sean más ágiles, sean más rápidos y, por lo tanto, todos los mecanismos de participación público-privado que se lleven adelante, todas las obras que se lleven por este mecanismo, puedan ser estructurados, analizados y adjudicados en un plazo más breve, sin eliminar, y esto es importante, sin eliminar ninguno de los controles que el Estado tiene que hacer por parte de los distintos organismos intervinientes, por parte del Ministerio contratante de la obra, en muchos casos para los corredores viales, como en el caso de transporte y obras públicas, pero para otras infraestructuras también, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, sin quitar controles
para poder asegurar la cristalinidad, la transparencia y la mejor ejecución de estos proyectos, sí entendíamos necesario agilitarlo y por eso es que se ha promulgado este decreto que, reitero, está colgado de la página web. En segundo lugar, hemos firmado en el día de hoy 2 decretos que permiten continuar avanzando en una ley que ha generado cambios importantes y en algunos casos está generando también cambios culturales en el Uruguay, como tiene que ver con la Ley de Inclusión Financiera. En este sentido, había aspectos pendientes de reglamentación, como tiene que ver con el caso del pago de alquileres. La fecha prevista en la Ley de Inclusión Financiera era diciembre del año 2014. Este plazo fue pospuesto en un par de ocasiones y ahora queda reglamentado el pago de alquileres, el cual comenzará en vigencia, se hará obligatorio a partir del 1 de diciembre del año 2015. Es decir, todos aquellos alquileres que superen las 40 bases de prestaciones y contribuciones anuales deberán ser pagos mediante medios electrónicos de pago. El decreto prevé criterios flexibles de implementación de forma de facilitar el mecanismo tanto para los arrendatarios como para los arrendadores, así como prevé la participación de los administradores de inmuebles. Este decreto, que finalmente se firma en el día de hoy, ha sido trabajado, se ha venido conversando con todos los actores intervinientes en el mercado de alquileres. Me refiero a la Contaduría General de la Nación, ANDA, compañías de seguros, bancos, tarjetas de crédito, etcétera. Y está todo previsto para que a partir del 1 de diciembre de 2015 esto se haga efectivo, comience a ser obligatorio. También se establecen, por un lado, sanciones, es decir, para aquellos casos en que no se cumpla con lo previsto en la ley, se deberá pagar como sanción el monto equivalente a 3 meses de alquiler frente a la Dirección General Impositiva. Y otro aspecto importante, una excepción importante a tener en cuenta, es lo que tiene que ver con los pagos de alquileres de temporada, donde sabemos que muchos turistas extranjeros vienen a Uruguay con el dinero en efectivo, y atendiendo a esta particularidad, a esta peculiaridad, y en coordinación con el Ministerio de Turismo, se previó el tratamiento especial de este tipo de alquileres turísticos, de forma de facilitar el pago de arrendamiento a los turistas, y por ello es que hay un mecanismo especial donde se habilita el cobro mediante efectivo, estando la obligación por parte de los operadores de depositar el dinero en una cuenta corriente al día hábil siguiente. En tercer lugar, y también vinculado a los aspectos de la Ley de Inclusión Financiera, se firmó en el día de hoy un decreto que prevé el mecanismo por el cual se avanza en lo que tiene que ver con el pago mediante medios electrónicos de remuneraciones, pasividades, beneficios sociales, honorarios profesionales y servicios personales fuera de la relación de dependencia. Esto, en definitiva, reglamenta al título 3 de la Ley de Inclusión Financiera. Y aquí se establece que a partir del 1 de octubre de este año, todos aquellos que reciban algún tipo de estos pagos podrán optar libremente durante un lapso de 9 meses, que va hasta junio del año 2016, por la institución bancaria, financiera o el emisor electrónico de pago que estimen conveniente, que deseen. Es decir, durante estos 9 meses, ya sea los trabajadores o quienes presten servicios fuera de la relación de dependencia o quienes reciban pasividades o beneficios sociales, podrán elegir el mecanismo por el cual cobrarán estas prestaciones, siempre que sea un medio electrónico de pago. Luego de vencido este plazo, en junio del 2016, quienes abonen, ya sea los sueldos o las pasividades o los honorarios profesionales o los pagos a aquellos que trabajan fuera de la relación de dependencia, tendrán 3 meses para optar por una de estas instituciones, si es que en los 9 meses anteriores eso no fue elegido por los trabajadores o los demás beneficiarios. Y luego de esos 3 meses, cuando la empresa o el organismo prestador del servicio social opta por alguno de estos mecanismos, igualmente existe una instancia donde los beneficiarios y quienes pagan tienen que ponerse de acuerdo si la opción que eligió el prestador es la que es el deseo de los beneficiarios. Es decir, hay un mecanismo paulatino a lo largo del tiempo donde se va convergiendo hacia la obligatoriedad de la utilización de los medios electrónicos de pagos para estos conceptos. Plazo que
vuelve 100% obligatorio el pago mediante los medios electrónicos a partir de mayo del año 2017. Es decir, se da un lapso extendido en el tiempo para poder ir acomodando estos mecanismos y junto con ello, con esta obligatoriedad, también se establece que aquellos que brinden los servicios de otorgar estas cuentas, ya sea los emisores electrónicos de pago o las instituciones bancarias, deberán ofrecer una cuenta una cuenta bancaria que sea absolutamente gratuita en lo que tiene que ver con la apertura y el mantenimiento de la misma. No tendrá obligación de tener un saldo mínimo. Se otorgarán hasta 5 movimientos gratuitos y 8 consultas mensuales gratuitas. Es decir, una serie de beneficios gratuitos para todos aquellos que tengan una cuenta de estas características. Por lo tanto, junto con la convergencia y la utilización de estos medios, se otorga una cuenta gratuita para poder hacerlo sin costo alguno para la población. También se reglamenta el derecho de los micro y pequeños empresarios, los monotributistas y aquellos que están dentro del literal E, a poder abrir una cuenta con iguales características que las de remuneración, es decir, sin ningún tipo de costo para el beneficiario. Entendemos que tanto en el caso del decreto que regula el mecanismo de participación público-privada, como en estos dos casos, tanto para los alquileres como para el pago de remuneraciones o pasividades o beneficios sociales u honorarios profesionales, son avances bien importantes, tanto para el esquema necesario para avanzar en aspectos de capacidad física de infraestructuras en el Uruguay, y los otros para avanzar en los aspectos vinculados a la ley de inclusión financiera, y que entendíamos que era importante compartir con todos ustedes. ¿Ministro? No, el único comentario que agregaría es que respecto al decreto reglamentario de la ley que habilita la participación público-privado, vamos en las próximas horas a poner al tanto de estas modificaciones a la Cámara de la Construcción, y en los próximos días, los primeros días de octubre, vamos a promover algunas reuniones de intercambio para que aquellos aspectos que justamente tienen el interés de simplificar los trámites, acortar los procedimientos, puedan ser comprendidos por las contrapartes a la vez que se preparen para poder dar respuesta a los llamados que estamos tratando de preparar antes de fin de año. Así que se volverá a una nueva instancia de intercambio con las empresas constructoras en particular. Ahora sí, el intercambio con la prensa. Adelante. Buenos días, Jesús Pérez, de X30 Radio Nacional. Rosy, si puede adelantar cuáles serían esas cosas que se pueden presentar antes de fin de año, cuáles serían esas obras que van a presentar los pliegos antes de fin de año, y si en el Consejo de Ministros, esto para cualquiera de los dos, se habló algo de los cambios que desde la bancada del Frente Amplio se están queriendo realizar en lo que tiene que ver con el presupuesto, por ejemplo, de lo que se había hablado, del 3,5% de aumento para los docentes, que el gobierno dijo que si no lo querían se volcaría a otro lado. Bueno, la bancada del Frente Amplio de alguna forma dice no, de dárselos igual sería uno de los cambios, si se conversó, si estuvo sobre la mesa. Bueno, la primera pregunta, hemos anunciado que estamos trabajando en algunas líneas generales que apuntan a 7, 8, tal vez 9 proyectos de participación público y privado. Hay que darle contenido a esos proyectos. Hemos avanzado en el decreto, en la simplificación del decreto. Estamos también muy avanzados en cuanto al texto del llamado a licitación, que habíamos prometido también revisarlo y simplificarlo, pero ahora tenemos que concretar el contenido. Para eso se están haciendo los estudios de campo necesarios para poder darle una forma definitiva a cada uno de esos paquetes.
nuestro objetivo es que en el correr del mes de noviembre estemos en condiciones de concretar 3, 4, eventualmente 5 llamados de los anunciados, mientras seguimos preparando los demás llamados que serán en el próximo año, en el correr del año 2016. Esto no surge de algún modo porque los llamados son iniciar la carrera, y la carrera implica por recibir las propuestas de parte de los grupos empresariales que decidan presentarse, y recién después de analizadas y elegidas las propuestas, vamos a iniciar el trabajo concreto de convertir el esfuerzo en mejoramiento de la calidad vial del país. Así que en esa dirección estamos trabajando de acuerdo a lo anunciado, con una cierta ansiedad y con mucho esfuerzo para tratar de no perder tiempo, porque ese tiempo se hace fundamental para que las respuestas puedan llegar a tiempo. En segundo lugar, fundamentalmente conocemos algunos de los comentarios que se han hecho públicos a través de la prensa de distintas iniciativas, inquietudes que se están manejando a nivel del Parlamento y particularmente a nivel de la propia bancada del partido de gobierno. Ellos están cumpliendo de algún modo con lo que es su competencia. Se está desarrollando el desfile de las distintas representaciones, de los distintos incisos del Poder Ejecutivo por la Comisión Parlamentaria Integrada de Hacienda con Presupuesto, y desde esos intercambios surgen seguramente iniciativas, posibles modificaciones, mejoras, que es un poco el rol que deben cumplir los legisladores en esta materia. Por lo tanto, seguimos con atención esos trascendidos. Todavía no hemos tenido, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, ninguna reunión específica para abordar los comentarios o observaciones que los señores legisladores han resuelto hacernos, pero bueno, es un proceso que natural, lógico, que se va a desarrollar en los próximos días. Sí, complementando esto, como ustedes saben, el día viernes hubo una reunión de la bancada del Frente Amplio que trabaja en las comisiones de Hacienda y Presupuesto con representantes del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comenzando a verse algunas de las alternativas planteadas por algunos sectores del Frente Amplio. Y yo quisiera destacar solamente 2 cosas. En primer lugar, el excelente clima de trabajo con la bancada del Frente Amplio. Destaco el excelente clima con el cual se trabajó sobre algunas propuestas ya más concretas que fueron presentando algunos sectores, y este trabajo continuará. También es importante destacar que todas estas propuestas, o algunas de estas propuestas, tienen que ver todas ellas con redistribución de gastos o de rubros asignados, y en ningún caso estamos hablando de un aumento de rubros presupuestales con respecto a lo que se envió por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, se está en una discusión con respecto a temas de reasignación de gastos, sino a un incremento del monto general del presupuesto enviado. ¿Qué tal? Buenos días. Quería hacerle una consulta respecto a una novedad que trascendió hoy en algunos medios respecto a los nuevos cargos que se crearían en relación directa con el Estado, con la nueva ley presupuestal. Se habla de más de 3.700 y 16 en particular confianza política, digamos de alguna manera, que tendría un costo anual de más de 34 millones de dólares. ¿Se puede especificar algo al respecto? En lo que refiere a nuestro inciso, que es lo que conocemos, más bien se han eliminado algunos cargos. Hemos eliminado una dirección de descentralización, 18 cargos de coordinadores departamentales,
Y sí, se han reordenado otras direcciones en función de la estructura de trabajo que se ha optado, pero designación, contratación de nuevos funcionarios no está en el Ministerio de Transporte. ¿En el Ministerio de Transporte? En el Estado. Ah, en general en el Estado. Claro. Ah, no, yo no tengo información de ¿Y eso. desde el Ministerio de Economía se puede hacer alguna especificación al respecto? Sí, dos comentarios. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía en particular. Como ustedes saben, cuando presentamos el presupuesto, incluso aquí fue manejado en conferencia de prensa, está previsto un ahorro de rubro cero en el Estado en su conjunto de 760 millones de pesos. Es decir, no hay un aumento de rubro cero, sino que hay una baja. Eso proviene de varios ministerios, en particular 470 de esos 760 provienen de ahorros en el rubro cero del Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar, esa información a la que usted hace referencia no toma en cuenta toda la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, hay creación de cargos presupuestales, pero estos no son cargos adicionales, sino que tienen que ver con la regularización de contratos de trabajo ya existentes. Por lo tanto, no estamos hablando de trabajadores adicionales, sino de regularización de situaciones. Con respecto a otros casos, también hay situaciones en las cuales se da esto, y en los casos que hay incrementos, tienen que ver básicamente con áreas donde la sociedad entiende que tiene necesidades. Me estoy refiriendo básicamente a educación, salud y seguridad. Con respecto a lo primero que dijeron cuando anunciaban la conferencia de Bonomi, cuando ustedes dicen que todo el Consejo de Ministros respaldó lo hecho por el Ministerio del Interior, ¿es el trabajo realizado por la Guardia Republicana, por la Policía durante el desalojo al Codicen? En ese caso, ¿no es un poco apresurado respaldar en bloque cuando es un tema que está en manos de la justicia? Más allá de la participación que sí tuvieron grupos ajenos totalmente a la educación. Sí, no. Es cierto que hay un trámite en la justicia y la justicia sobre ello se expedirá, pero también hay una responsabilidad de gobierno y como tal hemos recibido la información detallada de parte del ministro del Interior y a la luz de los elementos que hemos podido comprobar, creímos importante expresarle al ministro del Interior el respaldo que surgió de cada uno de los ministros presentes y de algún modo, y en esa dirección, algunos de los ministros han sido designados para estar presentes hoy en la conferencia de prensa de las 18 horas, no porque podamos aportar detalles de un tema que nosotros no hemos manejado, pero sí como una forma de expresar públicamente nuestra confianza y nuestro apoyo en función de la difícil situación que debió manejarse y la forma como se manejó por parte del ministro del Interior. Así que hoy a las 18 horas, aparte de las personas del Ministerio del Interior que van a desarrollar la conferencia de prensa y que seguramente van a estar a la orden para contestar preguntas y para entrar en detalles, vamos a estar también algunos ministros designados en el Consejo de Ministros para poder acompañar al ministro del Interior en esta instancia. Buen día, Javier Ribeiro, Radio Montecarlo. Para Ferreri, ¿el Ministerio de Economía está evaluando alguna medida sobre la situación comercial en la frontera con Brasil a partir de lo que ha sido el aumento del dólar y bueno, la repercusión que ha tenido que varios uruguayos estaban cruzando la frontera para comprar allí? Sí, claramente la evolución del tipo de cambio en Brasil ha generado impactos en la relación comercial de Uruguay con este hermano país, tanto en lo que tiene que ver a nivel general de las exportaciones, las cuales en los últimos meses se han visto afectadas
tanto en montos como en volúmenes de lo exportado hacia Brasil, como también en los comercios de frontera. Esta es una situación que nosotros monitoreamos y analizamos permanentemente y tenemos que ir analizando qué medidas pueden ser necesarias y posibles de tomar y a la vez efectivas. Recordemos que Brasil depreció en algo más de un 50% su moneda en lo que va de este año, y esa es una trayectoria que nuestro tipo de cambio no puede ni debe de seguir, producto de que las condiciones que hacen que haya evolucionado así el tipo de cambio en Brasil, fundamentadas en lo que tiene que ver con una crisis económica, pero también en aspectos vinculados a cuestiones políticas y sociales, no es la realidad del Uruguay, y por lo tanto pretender que Uruguay siga un correlato exacto con respecto al tipo de cambio no es lo que corresponde en este caso. Con respecto a la pregunta concreta, estamos evaluando qué medidas puede ser necesario tomar y veremos en los próximos días a ver cómo se puede avanzar en esta materia. A nivel, más allá que es un organismo descentralizado, un órgano descentralizado, ¿se habló de recuperación de clases teniendo en cuenta un nuevo paro y otro previsto en el marco de la votación de la ley presupuestal dentro del Consejo? De la recuperación de clases. Hoy no estuvo presente, pero han sido muy claras y reiteradas las manifestaciones de parte de los responsables, de la propia ministra, de los responsables, en cuanto a la importancia que tiene la recuperación de días de clase. Y eso es un asunto que es de preocupación y de responsabilidad, yo diría no solo del gobierno, de todo el gobierno, pero también de la ciudadanía y fundamentalmente de las familias, de los padres, porque lo que nos preocupa no es si se concurre o no un día a trabajar, sino nos preocupa cómo es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza que se desarrolla en el país, que tiene mucho que ver con la construcción de esa sociedad que queremos fortalecer y proyectar con más posibilidades cada vez. Entonces, la pérdida de jornadas de estudio en forma a veces imprevista, no organizada, sin objetivos muy claros y en forma no conducente, es una preocupación porque en realidad le estamos haciendo daño fundamentalmente a quienes son esos muchachos, esos jóvenes, esos niños que son los encargados de asegurar el futuro del país. Simplemente para Ferreri, que me quedó colgada una pregunta del tema anterior. Entre las medidas que se analizan estaría la posibilidad de aumentar los controles de ingreso de productos a la frontera o implementar estímulos fiscales para los comerciantes de este lado, del lado uruguayo. Sí, en lo que tiene que ver con controles en la frontera, hemos estado hablando con la Dirección Nacional de Aduanas para continuar trabajando en esta materia. Ya se han intensificado los controles, en algunos casos ha habido resultados concretos y es una línea de trabajo. Por el momento no hemos analizado como una de las primeras herramientas a tomar el tema de exoneraciones tributarias, pero siempre es una herramienta que puede estar en el menú. Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas. Se habló de la solidaridad con Bonomi o del apoyo a Bonomi por la actuación con lo que pasó en el Codicem. Con Murro también, a Murro también se le expresó el mismo apoyo porque él dijo haber sido quien llamó al Ministerio del Interior, ¿no?, para que interviniera. Sí. La conferencia de prensa hoy es convocada en el Ministerio del Interior, pero seguramente nosotros expresamos nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a lo actuado por los representantes del Poder Ejecutivo en esta ocasión y, por cierto, al ministro Bonomi en lo que le corresponde, pero también al ministro Murro expresamente, ¿no? De hecho, la conferencia de prensa que se realizará hoy en el Ministerio del Interior, como decía el ministro Rossi, será dada
por autoridades del Ministerio del Interior, por el ministro Bonomi, pero también con el ministro Murro comentando detalles. Volviendo al tema de la frontera, de los uruguayos que están yendo, que empezó a ir más gente a comprar al Chuy, por ejemplo, ¿ya se está muy lejos o muy cerca de aplicar el 0 kilo? Bueno, esta no es una medida que hayamos conversado específicamente con el director nacional de aduanas, pero sí el tema de realizar los controles que debe realizar la Dirección Nacional de Aduanas a los efectos de combatir el contrabando y el ingreso ilegal de mercaderías. Dentro de un contexto general de actuación de la aduana, evaluaremos las medidas concretas que luego haya que ir aplicando. Se ha dicho, no dejan comprar en free shop, eso fue siempre así, pero después hablan de que la gente puede comprar determinadas cosas o un surtido básico. ¿Qué viene? Porque es muy relativo lo del surtido básico. O sea, ¿qué cosas se pueden comprar y qué cosas no? ¿Cuánto se puede comprar? No, ¿Qué han estado incautando? Desconozco lo del surtido básico, por lo cual no puedo contestar la pregunta. Bueno, ¿qué es lo que se puede pasar y qué es lo que no? Bueno, la normativa vigente habla de un determinado monto por persona a la hora de ingresar mercadería al Uruguay, más allá del origen. Obviamente, en el caso de los free shops, estos tienen exoneraciones o exenciones tributarias para la venta a extranjeros. Por lo tanto, los uruguayos allí no pueden comprar, ni los free shops pueden venderle. Por lo tanto, en todos estos aspectos se estarán realizando los controles correspondientes.